¿Se imaginan a alguien noqueando a Jesse Bam Rodríguez? ¿O mandando a la lona a Naoya Inoue y asegurándose de que no se recupere? Pues eso es exactamente lo que acaba de decir Junto Nakatani, el invicto japonés que no solo ha conquistado el peso gallo, sino que ahora amenaza con destronar a dos de los boxeadores más temidos del momento. Estamos ante el nuevo rey de las divisiones pequeñas. Está en declive el monstruo Inoue. ¿Podrá Bam resistir el poder de Nakatani si sube a las 118 libras? Hoy te contamos todo lo que se está cocinando entre estos tres titanes del boxeo moderno y por qué esta guerra podría cambiar por completo el panorama libra por libra. El entrenador de Junto Nakatani, Rudy Hernández, no se anduvo con rodeos. Noquearemos a Bam Rodríguez en 6 u 8 asaltos. Esta declaración ha encendido las redes sociales y alimentado una tensión que ya venía creciendo entre dos de los peleadores más talentosos en las divisiones pequeñas. Junto Nakatani, actual campeón mundial gallo del CMB, tiene un récord perfecto de 30 victorias, 23 de ellas por nocaut, y ha demostrado ser un verdadero monstruo en el ring. A sus 27 años, ya ha sido campeón mundial en 3 categorías distintas: peso mosca, super mosca y gallo, lo que demuestra su dominio absoluto en estas divisiones. Por su parte, Jesse Bam Rodríguez no se queda atrás. El joven tejano de apenas 25 años tiene un impresionante récord de 21-0, con 14 knockouts. Muchos expertos ya lo consideran uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad. Su victoria sobre campeones consolidados como Carlos Cuadras, Srisaket Sorrungvisai, Sunny Edwards y Gallo Estrada lo ha catapultado al estrellato. Su combinación de inteligencia, agresividad medida y precisión lo convierten en un oponente temible para cualquiera, sin importar el tamaño o el estilo. Por ahora, ambos tienen compromisos importantes. Nakatani defenderá su título mundial gallo ante Ryosuke Nishida el 8 de junio, mientras que Bam se medirá contra el sudafricano Phumelela Cafu el 19 de julio en unificación de su título Super Mosca. Pero si ambos salen victoriosos, un choque entre los dos no solo sería emocionante, sino casi inevitable. A pesar de que pertenecen a divisiones distintas, Bam ya ha insinuado que en el futuro subirá a las 118 libras, y con las provocaciones del equipo japonés, ese salto de división podría acelerarse. El morbo ya está servido, especialmente por las declaraciones de Rudy Hernández, entrenador de Nakatani, quien asegura que Rodríguez no tendría forma de resistir el poder del japonés. Hasta ahora, Rodríguez no ha respondido directamente a las provocaciones, pero quienes lo conocen saben que no es de los que rehúyen un reto. En entrevistas anteriores, ya expresó su interés por subir eventualmente a las 118 libras. Y si Nakatani sigue hablando, no sería descabellado pensar que Bam decida responder con puños. Sería una guerra entre dos zurdos, jóvenes, invictos y con estilos que garantizan fuegos artificiales. Pero Nakatani no solo tiene la mira puesta en Bam. Su verdadero objetivo parece ser Naoya Inoue, su compatriota y una de las figuras más grandes del boxeo mundial. Inoue, de 32 años, que se levantó y ganó la pelea. Ese momento de vulnerabilidad ha dado esperanza a rivales como Nakatani, quien ya declaró que, si logra derribarlo, se asegurará de que no se levante. Una afirmación directa, casi desafiante, que demuestra cuán serio es su deseo de destronar al monstruo. Aunque algunos creen que la caída de Inoue fue solo un descuido, otros comienzan a preguntarse si su edad y desgaste acumulado están empezando a pasarle factura. Nakatani, más joven, más alto y con gran potencia, representa un nuevo tipo de amenaza. Si ambos continúan ganando, Japón podría vivir en 2026 la pelea más grande de su historia. Inoue versus Nakatani, una batalla entre dos campeones nacionales por el trono absoluto del boxeo japonés. Por ahora, la atención está puesta en lo inmediato. Bam
versus Cafu y Nakatani versus Nishida. Pero si el destino lo permite y ambos siguen invictos, el choque entre Rodríguez y Nakatani podría convertirse en una de las peleas más esperadas. Juventud, talento, invicto contra invicto y una guerra de estilos entre dos de los mejores zurdos del planeta. ¿Será Bam el primero en detener a Nakatani? ¿O el japonés cumplirá su promesa de noquearlo sin piedad? Pase lo que pase, el boxeo en pesos pequeños vive un momento dorado, y los aficionados estamos a punto de presenciar historia. Lo que está claro es que tanto Bam Rodríguez como junto Nakatani están construyendo un legado que podría chocar en cualquier momento. Ya sea que esta rivalidad se cocine lentamente o estalle pronto con un salto de categoría, los aficionados al boxeo estamos frente a una era dorada en las divisiones pequeñas. Y hablando de peleas grandes, si te quedaste con ganas de más acción, no te puedes perder el otro video del canal donde analizamos a fondo la super pelea entre Naoya Inoue y Junto Nakatani. Un choque que podría ser el más grande en la historia del boxeo japonés. Haz clic aquí para verlo. No te lo puedes perder.